Hola, en este video les voy a hablar sobre el constructor. Voy a hacerlo con un programa de ejemplo para explicar cuál es la importancia de poner el constructor y cómo es su funcionamiento. Voy a crear un nuevo proyecto, Java Application, le damos. Vamos a darle un nombre a este proyecto, le voy a llamar ejemplo constructor. Y aquí se me va a crear, estoy diciendo que se me va a crear la clase principal, main, es decir, la que contiene el método main. En el lado derecho le vamos a dar un nombre a esa clase y aquí en el lado izquierdo es el nombre que se le da al paquete. Le voy a dar nombre de pack 1. Aún no estoy tratando de explicar cómo nosotros podemos organizar las clases en los paquetes. Luego, cuando hagamos proyectos más elaborados, va a ser necesario tener una buena organización de las clases dentro de los paquetes. Aquí dentro de mi ejemplo constructor tengo el paquete 1, pack 1, y dentro de ese paquete está la única clase, la clase principal dice que contiene al método main. Es decir, esta clase llamada principal, dentro de esta clase tiene al método main. Vamos a crear otra clase para explicar sobre el constructor. A esta clase le vamos a llamar, ¿cómo le puedo llamar? Alumno. Ahora tengo dos clases dentro de mi pack 1. Dos clases. Vamos a pensar en las características que tiene un alumno, es decir, los atributos del alumno. Vamos a pensar que tiene... Tenemos que poner el modificador de acceso privado, private, string, nombre. Vamos a pensar que también tiene un número de control. El número de control lo voy a poner así, de tipo string, debido a que no va a ser un valor que requiera realizar operaciones numéricas, simplemente va a ser una cadena de texto, pero que va a contener valores numéricos. Tenemos un nombre, un número de control, podemos poner, ¿qué podría ser? Promedio, double, private, double, promedio. Bueno, con estos tres atributos me va a ser suficiente para un ejemplo de este tipo, donde voy a explicar el funcionamiento del constructor. Antes que nada, ¿qué es el constructor y para qué nos sirve? El constructor es un tipo de método especial que nos va a ayudar para inicializar a nuestros valores de los objetos. Es decir, cuando nosotros creamos objetos, por ejemplo, yo voy a crear objetos de tipo alumno, me voy a la clase principal. Recordar, se pone el nombre de la clase, le vamos a dar un nombre al objeto, le voy a llamar A1, y aquí en esta parte new, alumno, estoy creando mi primer objeto A1. Este primer objeto, como es miembro de la clase alumno, es decir, este objeto A1 es de tipo alumno, va a poder hacer uso de los atributos de la clase alumno, un nombre, un número de control y un promedio. Como están privados, nosotros tenemos que acceder a esos atributos mediante los setter y getters, los métodos de acceso. Pero nosotros también le podemos dar valores a los atributos de los objetos mediante el constructor. Voy a crear otro objeto, alumno A2 es igual a new alumno. Como les dije, el constructor nos ayuda a inicializar el valor de los atributos. Es decir, aquí en esta parte estamos, si yo hago esto, aquí en esta parte aún no creo el objeto. Cuando nosotros ponemos new, en esta parte es cuando ya creamos el objeto. En esta parte lo único que hice fue crear una referencia llamada A1. Es una referencia A1. Cuando yo hago esto, ya creé a mi objeto de tipo alumno llamado A1. Aquí tengo ya creados dos alumnos. En esta parte, con esto estamos invocando el constructor. Pero, ¿qué es el constructor? Bueno, vamos a crear el constructor de la clase alumno. El constructor tiene acceso público, y no nos va a devolver nada, no va a ser como los otros tipos de métodos, por eso se le llama un método especial. Es el acceso que va a ser público y el nombre del constructor, que el constructor siempre va a tener el mismo nombre de la clase. Es decir, si la clase se llama alumno, por lo tanto el constructor también se va a llamar alumno. No va a tener parámetros. Bueno, sí va a tener parámetros. Lo que quiero decir es que cuando el constructor nosotros no lo ponemos, es decir,
Si yo no pongo esto es un simple comentario. Si yo no pongo el constructor, automáticamente Java lo crea, pero sin parámetros. Es decir, como en esta parte que no tiene parámetros, lo invoca pero sin parámetros. Pero bueno, nosotros le vamos a dar parámetros. ¿Cuáles parámetros? Pues yo le quiero dar valores al nombre, al número de control y al promedio. Dependiendo de cada objeto le va a dar su propio nombre, su número de control y su promedio. Vamos a ponerle nombres a los parámetros. String nom. Recordar que nosotros, al igual que los métodos de acceso setter y getter, le podemos dar al nombre del parámetro, le podemos dar el mismo nombre que el atributo, o le podemos dar un nombre distinto. En este ejemplo le voy a dar un nombre distinto a los parámetros. String nom, string numC para el número de control y double prom para el promedio. Es decir, tenemos que tener en cuenta una cosa. A cada parámetro que nosotros pongamos le tenemos que poner su tipo de dato. Por ejemplo, no es válido hacer esto, quitar este string y poner coma así. No es válido. No es como cuando declaramos variables, que con una coma podemos especificar que estas dos variables son de tipo string. No, en los constructores tenemos que poner el tipo de dato a cada parámetro. Entonces, aquí estoy diciendo que mi constructor tiene tres parámetros: un string llamado nom, otro string pero llamado numC y un double llamado prom. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer aquí es que voy a realizar lo siguiente y ahorita lo voy a explicar. No se preocupen si aún no entienden esta parte. Vemos aquí que se me marca de verde esto: nombre, número de control, promedio, número control. Esto quiere decir, los que están en verde significa que son atributos. Son estos que están aquí, estos tres. Y estos del lado derecho, si yo los marco, me dice que este es lo mismo que este. Este es lo mismo que este, se me marca el color amarillito. Y este es el mismo que este. Es decir, aquí en esta parte me va a marcar un error porque estoy invocando el constructor pero no le estoy dando parámetros. Dice: el constructor en la clase alumno necesita sus parámetros requeridos. Aquí dice que un string y un double. Por lo tanto tenemos que darle un string y un double en el mismo orden en el que están en el constructor de aquí. Un nombre vamos a darle Amalia. Vamos a darle, ¿qué otro es? Es un número de control pero es en string 1002 y necesita un promedio pero es un double. Por lo tanto vamos a darle un 9.4. Aquí ya le estoy dando los valores a mi objeto A1. Es decir, este que está aquí, Amalia, lo vamos a pasar como argumento aquí, es nom. Y luego digo que lo que fue pasado como argumento desde aquí lo vamos a copiar en el atributo nombre. Por lo tanto, el atributo nombre ya va a contener el nombre, que es Amalia. Luego este que es el número de control es numC. Lo estoy pasando como argumento. Aquí este numC contiene 1002 y digo que lo voy a copiar en el atributo número de control, número control. Y el promedio es prom, este que está aquí es prom. Lo paso como argumento. Prom tiene 9.4 y digo que ese 9.4 que es prom lo voy a almacenar en el atributo promedio. Por lo tanto, mis atributos ya contienen el valor que nosotros le dimos aquí desde el constructor. Pero este alumno A2 también necesita el constructor al ser invocado parámetros. Vamos a ponerla. Por lo tanto, el objeto A2 ya tiene sus valores en sus atributos. Y así nosotros creamos los objetos que creemos. Le tenemos que dar, al invocar el constructor, los valores a sus parámetros. Y eso se van a copiar aquí.
Pero, ¿cómo le hacemos para nosotros poder mostrar eso en pantalla? ¿Cómo le puedo hacer ya para mostrarlo en pantalla? Si yo intento imprimir, por ejemplo, el objeto A1, no me va a imprimir el objeto A1. Me está imprimiendo algo extraño. Bueno, eso tiene que ver con la sobreescritura de métodos. En este ejemplo no lo voy a explicar porque sería salirme del propósito. Solo quiero decirles que nosotros vamos a utilizar un método para poder imprimir el valor de los atributos de cada uno de estos objetos. ¿Por qué? Porque yo al querer imprimir el objeto A1 no consigo mi propósito hacerlo directamente. Por lo tanto, nos vemos en el próximo video.